clase de hoy es la continuación del tema que iniciamos varias semanas atrás, donde entregamos las tres primeras sobre lo relacionado con la resurrección en sentido general y la resurrección de Yeshua en sentido particular. Previo desde la ciudad santa de América, New York. Eso. El milagro de la tecnología. Eso es porque está llegando Shalom New lekulan. Jersey. Shalom lekulan. Shalom para todos. El tema que vamos a tratar en la clase de hoy es la continuación del tema que iniciamos varias semanas atrás. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, en las clases previas te expliqué que la resurrección de Yeshua es un asunto fundamental de la fe que sustentamos en esta casa. Es un asunto fundamental. En otras palabras, si quitamos el hecho de que Yeshua fue resucitado entre los muertos después de 3 días, si quitamos eso, entonces nuestro judaísmo nezarita no tiene sentido alguno. No tiene sentido. Somos la gente más digna de lástima de todo el orbe, porque nos hemos pasado todo este tiempo engañados. Lo peor de todo, engañando al mundo. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Pero, si la resurrección de Yeshua tuvo lugar, si después de 3 días y 3 noches, Dios Altísimo lo levantó de entre los muertos con un cuerpo inmortal, entonces todas las cosas que hacemos y creemos tienen sentido. En las clases pasadas te hablé también del más serio desafío que enfrentó el protocristianismo para fines del primer siglo y comienzos del segundo siglo. ¿Cómo presentar a Yeshua como único, diferente y superior al resto de las divinidades conocidas por los paganos, que ahora estaban entrando en competencia con el Jesús predicado por los cristianos, sin que se volviera otro más de la lista de dioses encarnados que tenían los paganos? Los paganos no veían a Jesús como único en su clase. ¿Lo ves? No veían a Jesús como único en su clase, lo estaban viendo como uno más que ha llegado. ¿Lo ves? Uno más que ha llegado. Y los cristianos tenían que hacerlo ver como único, diferente y superior, no como otro más de la lista de sus dioses. ¿Y cómo podía ser Jesús superior a todos sus dioses? ¿Cómo podía hacerlo? Pues los cristianos del primer siglo, fines del primer siglo y principios del segundo, unieron 2 conceptos hebreos en uno solo. Unieron 2 ideas judías en una idea helenista. Para la teología judía del primer siglo, Mesías y Rey de Israel es la misma cosa. Mesías y Rey de Israel son términos intercambiables. Porque el Mesías es el ungido como el rey ideal de Israel. Pero nunca la teología judía confunde el Dios todopoderoso de Israel con el Mesías de Israel. Hashem es Hashem.
su Mesías es su Mesías. Son dos hechos diferentes. Hashem es el único Dios, creador del cielo y de la tierra. El Mesías, su dabar, su plan oculto, su proyecto secreto de redención, su escogido para establecer en la tierra la edad mesiánica. Los cristianos del primer siglo y principios del segundo siglo unieron dos conceptos que en el judaísmo están separados. Ellos unieron Dios creador con un Mesías redentor. Y de esta forma, Mesías y Dios vino a ser la misma cosa. Y es ahí que el Mesías judío se transforma en el Dios de los cristianos. Ciertamente Yeshua nunca fue visto así por los apóstoles. Nunca fue conocido así por los apóstoles. Nunca fue interpretado ni enseñado así por los apóstoles. El protocristianismo, en su lucha por presentar a Jesús como superior a todas las competencias paganas de sus días, lo hicieron nada menos que el Dios creador de Génesis 1. Y de esta manera pusieron a Jesús por encima de Hércules, por encima de Mercurio, por encima de Júpiter, por encima de Apolonio, de Triana, de Octavio César, etc. El Yeshua judío fue presentado entonces como el Dios Jesús, superior al resto de los dioses, y por tanto no uno más de la lista, sino diferente y superior, el único que merecía total servicio y total adoración. Y esta fue la manera como el protocristianismo responde a ese desafío. Y al mismo tiempo, valga afirmarlo, al mismo tiempo lo que le permitió ganar la batalla entre las múltiples sectas cristianas de fines del primer siglo y principios del segundo, en términos de qué cristianismo representaba mejor la enseñanza de los apóstoles. Los paganos aceptaron muy bien esa propuesta. La propuesta del protocristianismo fue muy bien recibida. Tuvo una amplísima aceptación popular. Sus mentes estaban condicionadas a aceptar ese tipo de ideas. Y eso se impuso sobre el resto de las sectas cristianas, logrando así convertirse en lo que a partir de Nicea nosotros conocemos como cristianismo histórico. Esto claramente representó una total desviación del judaísmo y de la enseñanza de Yeshua y de sus emisarios originarios. El judaísmo no tiene que convertir a ningún profeta en una divinidad para explicar sus habilidades milagrosas. Una cosa es que Dios esté en o se haga presente o se manifieste en una persona, y otra cosa es que esa persona sea Dios, lo aleno. El judaísmo es otra cosa, otros conceptos y otros principios. Desde el punto de vista de la teología judía, es posible para un ser humano experimentar poderes y habilidades espirituales extraordinarias, no porque sean dioses en forma humana, como pensaban los paganos, no porque sean divinidades, sino por el principio de agencia divina. Porque Dios puede insuflar en esa persona sus recursos, su poder, para que esa persona actúe en su nombre. Eso no lo hace divino, lo hace representante legal, que es otra cosa diferente. Es necesario entonces
que presentemos la evidencia de la resurrección de Yeshua y el significado de esa resurrección dentro del mundo judío, dentro de las fronteras teológicas de Israel, no dentro del mundo helenista, no dentro del mundo pagano, del imperio romano de aquella época. Y dentro del mundo judío, desde los días de Rabino Shaul, fue creído que cualquier aspirante a Mesías, no era un problema que tú te presentaras delante del pueblo de Israel y dijeras, Ani Mashiach. No, eso no es un problema, eso no es una blasfemia. Cualquiera puede levantarse y decir, oiga, yo soy el Mesías. Baruch Hashem, pruébalo. Dentro del mundo judío, desde los días del Rabino Shaul fue creído que cualquier aspirante a Mesías que muere en el proceso sin haber establecido la edad mesiánica es un fallido Mesías. Rabino Shaul no dudó en escribir estas palabras históricas. Si Yeshua no resucitó, somos la gente más digna de lástima de todo el mundo. Por una simple razón, un Mesías muerto no puede redimir a nadie. Un Mesías muerto no puede salvar a nadie. Un Mesías muerto no puede expiar los pecados de Israel y del mundo. Dice Rabino Shaul, si Yeshua no resucitó, todavía estáis perdidos en vuestros pecados de muerte. Y en las clases pasadas te presenté el orden histórico y científico que sustentamos en esta casa. Entonces, es sumamente importante que te identifiques con esto, que lo conozcas y que sepas comunicarlo y defenderlo. ¿Ok? El orden histórico y científico que sustentamos. Primero, que es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente. Es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente. Que es un hecho indisputable que fue un gran maestro de Torah, exorcista único en su clase, mayor que Salomón, hacedor de milagros, que enfrentó el establishment judío de sus días, que se consideró a sí mismo como un profeta escatológico, como un profeta mesiánico, como un profeta apocalíptico, que tuvo conciencia de eso y que anunció la inminencia de la revelación y el establecimiento de la edad mesiánica en Israel si los judíos se arrepentían, si el pueblo de Israel se arrepentía, empezando por el establishment. Que es un hecho indisputable, que Yeshua como profeta condenó los robos, los homicidios, los fraudes, el desenfreno político, las componendas del establishment judío de sus días con los imperialistas y opresores romanos a cambio de ganancias deshonestas. Que es un hecho indisputable que Yeshua se opuso a que los romanos tuvieran el control del pueblo judío en sus manos. Que se opuso a dar legitimidad a aquellos reyesuelos, marionetas, impuestos por Roma, que no eran de la casa de David, a uno de los cuales llamó zorra. Vayan y díganle a esa zorra. Zorra, como expliqué en clases previas, en el judaísmo de aquella época significa cero a la izquierda. Si tú no tienes nada que ver con esto, no tienes parte ni suerte en Israel. Ese es Yeshua. Que es un hecho indisputable que Yeshua solo se enfrentó contra la aristocracia corrupta de la
pobreza, que causaba la pobreza, que causaba la discriminación, la enfermedad, que sojuzgaba al pueblo judío de sus días. Y Yeshua desenmascaró a los políticos religiosos que malgobernaban al país y que en vez de ser portavoces del cielo para proteger al pueblo judío, no eran otra cosa que ladrones, bandidos, asalariados, con falsa piedad, pero negándola con sus concubinatos con Roma. Que es un hecho indisputable que Yeshua se volvió la voz de los pobres de espíritu de sus días, de los judíos piadosos, del judío sencillo, simple de corazón, que vivía en las zonas rurales del país y que a pesar de tanta corrupción, a pesar de tanta maldad, seguían esperando la manifestación del reino prometido a Israel. Que es un hecho indisputable que Yeshua decide cumplir lo que él creyó fue su más sagrada misión alguna vez dada a judío alguno: ser el Mesías de Israel, el Redentor de Israel, el que trajera la edad mesiánica a Israel y eventualmente a todo el mundo. Él creyó eso, tuvo conciencia mesiánica. Y esa conciencia mesiánica fue en aumento día tras día, día tras día, día tras día en su desarrollo físico, emocional, espiritual, intelectual. Que es un hecho indisputable que fue reconocido como Mesías por una importante cantidad de judíos de sus días, con los cuales se estableció un movimiento judío con la mira de unificar todas las tendencias judías que habían en el judaísmo pluralístico de aquellos días para restaurar el judaísmo y restaurar la monarquía de la casa de David como la única fe y gobierno válidos para Israel. Que es un hecho indisputable que no fue aceptado como Mesías por el establishment judío de Jerusalén como él había propuesto. No fue aceptado como Mesías por el establishment. Que es un hecho indisputable que él hizo algo en el templo de Jerusalén que provocó su arresto, apoyado en la traición de uno de sus seguidores, que filtró sus planes mesiánicos discutidos en privado con sus discípulos y que fueron dados a conocer al establishment. Que es un hecho indisputable que ese establishment, al tener la información de uno de sus discípulos, se convenció que sus sospechas eran ciertas, que Yeshua era en realidad un agitador peligroso de masas y una seria amenaza a sus riquezas, a sus intereses, a sus posiciones políticas, al poner en riesgo la paz con los romanos, y deciden eliminarlo. Para todos nosotros es conocido esa frase de una de las tradiciones que tenemos acerca de este hecho, cuando alguien allá del establishment se levanta y dice: ustedes no saben nada, es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca, porque si dejamos a este tipo así, van a venir los romanos y van a destruir este lugar. ¿Y sabes qué? Nos vamos a quedar con una mano adelante y otra atrás. Hay que eliminarlo. Es una amenaza a nuestros intereses. Y en cualquier país y en cualquier circunstancia, cuando se levanta una voz que se convierte en una amenaza para el establishment, tu vida corre riesgo. Y eso le pasó a Yeshua. Y que es un hecho indisputable, que Yeshua entiende entonces que va a ser condenado a muerte, la acepta basado en un principio fundamental de nuestra fe judía, que la muerte de los justos trae expiación para su generación. Y que es un hecho indisputable que lo trajeron ante Pilato para ser juzgado con la terrible acusación de sedición y conspiración agravada al César, un cargo que era en aquella época penado con la pena máxima en el Imperio Romano de aquellos días. Que es un hecho indisputable que Pilato, al verificar que en efecto se había visto a sí mismo como rey de los judíos,
sin la autorización de Roma, lo ordena crucificar y muere por crucifixión en las afueras de Jerusalén, aproximadamente el miércoles 15 de Aviv del año 30 de la era común, aproximadamente a las 3 de la tarde. Y finalmente, que es un hecho indisputable, que este Yeshua del que hablamos resucitó de entre los muertos después de 3 días. Estos son los hechos que sustentamos, casi que para ponerlo en una película. The real Jesus. No the Passion of Christ. The Passion of Christ es una versión católica, una perspectiva católica de Yeshua. Nada que ver con el Yeshua judío del que estamos hablando en esta casa. Estos son los hechos que sostenemos. Por supuesto hay que demostrarlo. No dentro de las competencias por deidades del mundo antiguo, sino dentro de la realidad jurídica y profética de Israel. Y en la clase previa te decía que al hablar de la resurrección de Yeshua, tenemos que hacerlo dentro de 3 hechos históricos que son fundamentales. 3 hechos históricos que son fundamentales. Primero, que Yeshua existió históricamente. Segundo, que murió por crucifixión por orden expresa del gobernador o del prefecto Poncio Pilato. Tercero, que fue sepultado y que su tumba fue sellada al estilo romano y judío de aquella época. Le pusieron el sello romano para que nadie pudiera mover eso ahí sin autorización. Y encima de eso, según la costumbre judía de sepultar a los muertos de aquella época. Partiendo de esa plataforma, partiendo de esa plataforma que existió y que murió y que fue sepultado, podemos hablar de su resurrección. Si estudiamos las 4 fuentes canónicas que tenemos de la resurrección de Yeshua, tanto Meir como Hillel, como Matai, como Yohanan, está claro que estos 4 masoretas canónicos están de acuerdo en que Yeshua resucitó de los muertos y que lo hizo después de 3 días. Por supuesto, cuando tú lees las narrativas históricas de estos 4 masoretas y los pones en paralelo, cuando tú los ves, hay discrepancias. Por supuesto que hay discrepancias. Hay diferencias en los detalles menores. Pero el hecho que emerge de todo eso es la resurrección. La resurrección. Todos los masoretas están de acuerdo que Yosef de Arimatea tomó el cuerpo de Yeshua y lo puso en la tumba. Y que una o varias de las mujeres que seguían al maestro vieron todo ese proceso y vieron dónde fue sepultado. Y que a la mañana del primer día de la semana, 3 días después de la crucifixión, descubrieron que la tumba estaba vacía. Deja que tú llegues allá a Israel y entres a ese sepulcro vacío para que veas lo que vas a experimentar. A la mañana del primer día de la semana, 3 días después de la crucifixión, descubrieron que la tumba estaba vacía. Se encontraron allí con 1 o 2 mensajeros celestiales, quienes les testificaron que Yeshua había sido resucitado. Aparte de pequeñas diferencias, un evento está claro. Descubrieron que la tumba del maestro estaba vacía. Y te decía en la clase pasada que las diferencias en los detalles es el resultado de la narrativa del hecho cuando están presentes múltiples e independientes testigos. Múltiples e independientes testigos.
En otras palabras, estamos ante la realidad de testimonios independientes. Es decir, que no se pusieron de acuerdo para decir la misma cosa, sino que precisamente por ser independientes contienen elementos distintos. Estos elementos distintos, desde el punto de vista de la ciencia histórica, lejos de ser un problema, es una evidencia de autenticidad, porque muestra cómo por ser testigos independientes no coinciden en todos los datos, porque todos lo experimentaron de una manera diferente. Si todos hubiesen dicho la misma cosa, palabra por palabra, entonces sí sería sospechoso. Entonces sí sería sospechoso. Como el cuento de los estudiantes universitarios que se fueron de fiesta el domingo y tenían un examen final el lunes. Pero como estaban todos jalados, el domingo no se pudieron levantar para ir al examen a tiempo el lunes. Entonces se pusieron de acuerdo los cuatro y dijeron, vamos a decirle a la maestra que el carro se nos dañó y que por eso llegamos tarde, que tenemos que hacer el examen después. Y la maestra que como que los pilló en la cosa, porque hay gente que no sabe mentir muy bien. La maestra los pilló y dijo, así que el carro se les ponchó la llanta, como dicen acá, la rueda, ¿no? El caucho. Creo que en Venezuela dicen el caucho, algo así. Se les explotó la rueda, el neumático, vamos a ser más cervantistas. El neumático, Se les explotó el neumático. Muy bien, ese es un hecho. Todos se pusieron de acuerdo, se les explotó el neumático. Dice ahora la maestra, cada uno vaya a una de esas aulas que está ahí, enciérrese y no salga hasta que yo le diga. Saca al primero y le dice, se explotó el neumático, sí. ¿Cuál fue? ¿El de adelante, el de atrás? ¿Cuál fue el que se explotó? No, se explotó el de adelante a la izquierda. Vaya para atrás. Traiga al otro. ¿Qué se explotó? No, se explotó el de atrás y el otro. Ninguno dijo la verdad. Se pusieron de acuerdo para decir una mentira. Y evidentemente el cross examination enseguida lo detecta. Cuando aplicamos la ciencia histórica a estos hechos de Yeshua, el cross examination no camina. Por una simple razón. Estamos en presencia de múltiples testigos que no se pusieron de acuerdo para decir una misma cosa y por lo tanto su testimonio tiene un tremendo valor para nosotros. Esas diferencias, lejos de ser un problema, es una evidencia de que estaban diciendo la verdad. Que la tumba de Yeshua está vacía por una simple razón. Fue resucitado de entre los muertos por Hashem luego de 3 días. En la clase pasada te mostré las 2 primeras evidencias históricas de la resurrección de Yeshua. Todos los masoretas están de acuerdo aquí en que las mujeres fueron las que descubrieron la tumba vacía. Las mujeres descubrieron la tumba vacía. Te decía que fueron las mujeres las primeras que testificaran, y anunciaran a los hombres, discípulos de Yeshua, que la tumba estaba vacía, es una tremenda evidencia. Eso es lo que hace más creíble aún el hecho de la resurrección de Yeshua. ¿Por qué? Porque en la época de Yeshua, la posición, el rol y el lugar de la mujer en la sociedad no era para nada lo que nosotros conocemos hoy. Los rabinos antiguos ni siquiera permitían a una mujer servir de testigos en una corte. El hecho de que los masoretas incluyeran en la narrativa de las mujeres, a esas mujeres,
Evidencia que no fue una fabricación de una leyenda. Porque si tú y yo hubiéramos vivido en el primer siglo y nos hubiéramos puesto de acuerdo para crear una leyenda, el único error que no cometeríamos sería el suicidio social de poner a mujeres de testigos. Porque el testimonio de las mujeres en aquella época no era creíble, no era aceptable. Sin embargo, los masoretas lo pusieron. Lo pusieron. Esto claramente significa que el evento fue tan históricamente cierto y apelante que no les pasó ni siquiera por la mente la idea de corregir. Esa es la primera evidencia de que la resurrección tuvo lugar. La segunda evidencia que te mostré es la de múltiples testigos que testifican que Yeshua se les apareció personalmente después de haber sido resucitado entre los muertos. Y te mostré varias fuentes históricas que tenemos, donde todos testifican, diferentes personas que tuvieron un encuentro personal, físico, tangible, con el Maestro resucitado. No vieron fantasmas, no vieron espíritus, vieron una persona de carne y hueso que reconocieron como su Maestro, aún todavía con las marcas producidas por la crucifixión. Está claro que los estudiantes y amigos originarios de Yeshua, tanto hombres como mujeres, a una voz testifican que Yeshua fue levantado de entre los muertos. Antes del hecho de la resurrección, piensa en esto, antes del hecho de la resurrección estaban frustrados, decepcionados. La muerte de Yeshua lo descalificó, al menos temporalmente, lo descalificó como Mesías. Ellos se volvieron el hazme reír de Jerusalén. Estaban avergonzados, estaban escondidos de la comunidad judía. Yeshua fue simplemente otro fallido Mesías. Solamente después de verlo resucitado, se convencieron que no era un fallido Mesías. Toda la evidencia histórica apunta desde múltiples testigos independientes, que Yeshua resucitó de entre los muertos y que la tumba estaba vacía. No hay otro hecho histórico tan bien testificado que el hecho de la tumba vacía del Maestro. Así que tenemos ya dos evidencias históricas de la resurrección de Yeshua. Primero, la presencia de las mujeres. Y segundo, tenemos múltiples testigos provenientes de fuentes diferentes que testifican que Yeshua resucitó, que ellos lo vieron con sus propios ojos, que hablaron con Él, que comieron con Él, que estuvieron con Él, no una vez, sino en varias ocasiones por un periodo de 40 días. ¿Estás conmigo hasta acá? Esto descarta la objeción levantada por algunos de que fue una alucinación. Si Yeshua no resucitó, sino que ellos lo habían visto vivo por los efectos de una alucinación, bastaba ir a la tumba y ver el cuerpo allí para convencerlos de que efectivamente se habían vuelto esquizofrénicos y estaban delirando. Así nos quedamos de lo que hemos venido hablando del tema de la resurrección de Yeshua. ¿Están conmigo hasta acá? Dígale a la persona que tiene a su lado, qué bueno que estás aquí. En la clase de hoy vamos a presentar otras evidencias que muestran que efectivamente Yeshua fue resucitado de entre los muertos después de 3 días
Y esto es lo que lo separa. Esto es lo que lo separa de ser un fallido Mesías o un falso Mesías, como sucedió con personalidades previas o posteriores de nuestra historia judía. Por supuesto, no van a faltar los que digan que estamos analizando la resurrección de Yeshua desde nuestro propio punto de vista como amigos de Yeshua. Es decir, que ya tenemos una posición definida y que simplemente ahora la estamos defendiendo. No van a faltar los que nos objeten eso. Y es cierto. Hay que reconocer que es cierto. No existe persona en el mundo que no tenga preideas, prejuicios sobre algún tema en particular. No existe, no existe. Es por esta misma razón que tenemos que mirar las evidencias para que tengan dos cosas fundamentales. Primero, peso histórico independiente de nuestras propias ideas. Peso histórico independiente. Y segundo, de suficiente peso para hacerlas apelantes, incluso a los más exigentes historiadores del campo. Si nosotros podemos presentar evidencias convincentes, incluso para los eruditos que no tienen la menor intención de ser seguidores de Yeshua, estamos en el camino correcto. Y ese es el orden que debemos seguir. Primero, que tenemos la evidencia histórica de la existencia de Yeshua. Segundo, que tenemos la evidencia histórica de la muerte de Yeshua. Tanto la evidencia histórica de la existencia de Yeshua como la evidencia histórica de su muerte son hechos históricos indisputables. Yeshua vivió, fue ejecutado por Poncio Pilato y murió como resultado de esa ejecución vía crucifixión, la forma experta que los soldados profesionales de Roma conocían para acabar con la vida de los revoltosos del imperio en aquellos días. Las mujeres vieron la tumba vacía y así lo anunciaron a los varones seguidores de Yeshua. Además, hay múltiples fuentes que testifican de varios encuentros de Yeshua resucitado con sus estudiantes por un periodo de 40 días desde el evento de la resurrección. No solamente eso, sino que las fuentes históricas indican fuera del Nuevo Testamento que aquellos que fueron estudiantes de los apóstoles testifican que los apóstoles creyeron en la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Por supuesto, en el primer siglo no teníamos cámaras de video. En el primer siglo no teníamos cámaras de video, como las que tenemos aquí, por ejemplo. No tenemos cámaras de video. No teníamos grabadoras, no teníamos iPhone como el que han puesto por ahí para grabar la clase de hoy. No teníamos grabadoras. Okay. ¿Qué es la única cosa que tenemos para analizar los hechos antiguos? La tradición oral. La tradición. Los testimonios. La tradición oral más poderosa que existe acerca de este tema, que incluso va desde el primer siglo hasta el segundo siglo. La tradición oral sobre la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Yeshua preexistieron a los escritos apostólicos de Yeshua, incluyendo las cartas y los evangelios. Voy a repetir ese concepto para los estudiosos. ¿Okay? La tradición oral sobre la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Yeshua preexistieron a los escritos del Nuevo Testamento. Preexistieron. ¿Okay? En otras palabras, antes que los evangelios fuesen escritos, tanto los evangelios canónicos como los no canónicos, ¿okay? O extracanónicos,
Antes tenemos fuentes orales, es decir, evidencias de tradiciones orales muy antiguas que testifican que los apóstoles todos creyeron en la resurrección de Yeshua. Y una de las tradiciones orales más antiguas que nos han llegado como narrativas incorporadas luego en los escritos apostólicos nos cuentan acerca de este tema. Por ejemplo, Rabino Shaul escribió estas palabras. Preste mucha atención. Porque yo recibí lo que asimismo les pasé. ¿Te das cuenta cómo funcionaban las cosas antiguamente? Yo recibí lo que les pasé. Que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Que fue sepultado, que se apareció a Kefa, que se apareció a los 12. Después de esto se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven y algunos ya han muerto, que entonces se le apareció a Jacob y a todos los apóstoles. Esa frase, esto que acabo de leerles y de compartirles de Rabino Shaul, es la fuente histórica más antigua que tenemos de la resurrección de Yeshua. Por supuesto, no faltan los que siempre le buscan la quinta pata al gato. No faltan aquellos que para no pagar la sopa, al final casi después que se la bebieron, le encuentran un pelo. ¿Por qué digo esto? Porque Rabino Shaul dice aquí, mira lo que él recibió, la tradición que él recibió, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que fue levantado al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Kefa y a los 12. Dice, mira que los 12, si ya Judas había muerto, va a ser los 12. Esa es la quinta pata del gato. Porque aunque faltaba Judas, se le seguía llamando al grupo los 12, aunque fueran 11, aunque fueran 10. Se le llamaban los 12, aunque faltara Judas. Nosotros hacemos hoy mismo esto en el mundo moderno. En las Naciones Unidas, por ejemplo, que tenemos el edificio aquí al lado, en las Naciones Unidas seguimos llamando el grupo de los 77 a los países no alineados cuando son mucho más de 77. Pero ¿por qué se le llama el grupo de los 77? Fueron los que iniciaron la cosa. Y ya se conocen así, no porque fueran matemáticamente 77. En este caso no está hablando de matemáticamente 12, está hablando de cómo fue conocido ese grupo íntimo de discípulos y de estudiantes de Yeshua. Esta frase, yo recibí lo que les pasé, es una evidencia histórica de que Pablo recibió esa enseñanza de forma oral directamente de los apóstoles. Esto es anterior a la escritura de alguna carta apostólica. Es anterior a la escritura de algún evangelio. Se trata de la tradición más oral, más antigua que tenemos en todo el Nuevo Testamento. Lógicamente, Pablo recibió esa instrucción oral en su encuentro personal con los apóstoles en Jerusalén, un tiempo después de su reconocimiento de Yeshua como Mashiach. Y eso es lo que él recibió, eso es lo que él pasó a sus estudiantes no judíos que lo escucharon en aquellos días. ¿Cuándo Pablo recibió esta información oral? En una época tan temprana como apenas 5 años después de haber ocurrido la muerte y resurrección de Yeshua. 5 años después. Todo historiador sabe, así como todo sociólogo, que para crear una leyenda se requieren muchos años. Tú no puedes crear una leyenda en 5 años.
Es imposible crear una leyenda cuando hay testigos por todos lados que podían reportar lo contrario. El hecho de que tengamos estas evidencias tan cercanas a los hechos la hacen dramáticamente apelantes. Para que tengas una idea de lo que te estoy diciendo, para que tengas y lo puedas comparar. Las mejores fuentes históricas que tenemos de la existencia de Alejandro el Grande. ¿Cuántos saben de Alejandro el Grande aquí? Ok, el gran emperador griego, ok, siglo IV antes de Yeshua. Right? Las mejores fuentes históricas que tenemos de la existencia de Alejandro el Grande fueron escritas 400 años después de la muerte del emperador griego. 400 años después de la muerte del emperador griego. Y por supuesto, nadie que tenga la cabeza bien puesta sobre los hombros se atrevería a dudar de la existencia histórica de Alejandro el Grande. Sin embargo, la historia de su existencia vino 400 años después. Aquí tenemos la historia de la vida, muerte y resurrección de Yeshua durante los primeros 5, 10, 30, 40, 50 años apenas de su resurrección, de su muerte. Es decir, dentro de la propia generación que vio los hechos históricos relacionados con la existencia, muerte y resurrección de Yeshua. Todas estas voces testifican que ellos vieron a Yeshua, que estuvieron con él después de haber resucitado de entre los muertos. Y la evidencia de la resurrección de Yeshua fue tan decisiva en su conciencia de discípulos que es lo único que explica el cambio producido en ellos antes y después de haberlo visto resucitado. Antes de la resurrección y posterior a su muerte y entierro, en esos 3 días críticos, el estado mental de los discípulos de Yeshua era cercana al suicidio. Total depresión, total vergüenza, total decepción, escondidos como ratas por miedo a la policía del establishment de aquellos días. Y de pronto, esa misma gente que ayer estaba llena de un miedo atroz, ahora se enfrentan al más poderoso sistema represivo de sus días, con el amparo del ejército y del gobernador romano todavía presente en el área, con una fuerza y con un coraje que es imposible explicarlo, excepto que realmente vieran a Yeshua resucitado. Y no solamente eso, dispuestos incluso a enfrentar la persecución más horrible de sus días. Cárceles, azotes, expulsiones, humillaciones públicas, incluso la muerte, por defender lo que ellos consideraron una verdad ineludible, que Yeshua había resucitado de entre los muertos. Basta leer las memorias de los apóstoles para que te convenzas de eso. Con qué valentía, con qué resolución, con qué firmeza, con qué juspá, con qué coraje los apóstoles enfrentaron el establishment de sus días, afirmando que Yeshua había resucitado de entre los muertos. ¿Cómo tú explicas ese cambio de mentalidad? ¿Cómo tú explicas, desde el punto de vista de la ciencia, de la psicología, ese cambio de actitud?
Hoy escondidos por miedo de la guardia romana y del establishment judeano, y 3 días después, llenos de valor, enfrentando la guardia, a ese poder imperante en sus días, a riesgos de su martirio. Hazte esta pregunta. ¿Quién en su sano juicio arriesgaría su vida por decir algo que sabe que es una mentira y de lo cual no va a sacar ningún beneficio, ni siquiera económico, sino que lo coloca en una posición de persecución, de aislamiento social, con la pena capital esperándolos a la vuelta de la esquina? Solo si lo que ellos ahora decían realmente ocurrió, tal cambio de mentalidad y de actitud puede ser explicable. En otras palabras, solo la realidad de la resurrección pudo haber transformado a un puñado de miedosos judíos escondidos como ratas en una vieja casa de Jerusalén en los más aguerridos y desafiantes defensores de Yeshua, de su resurrección. ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a sufrir por su convicción de haber visto a Yeshua resucitado de los muertos si eso realmente no tuvo lugar? Les voy a decir algo. Espero que vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Los mentirosos no son buenos mártires. ¿Sí o no? Los mentirosos no son buenos mártires. Los apóstoles, voy a explicarte algo que es sumamente importante acá. Esto no lo puedes dejar a un lado, es medular. Esto que voy a decirte ahora. Los apóstoles no creyeron que Yeshua se levantó de entre los muertos. ¿Me está escuchando, Judy? Doctor Henry, ¿me estás escuchando ya? Ok. Muy importante. Benji, ¿me estás escuchando? All right. Los apóstoles no creyeron que Yeshua se levantó de entre los muertos. Estaban convencidos, porque lo vieron con sus propios ojos. Lo vieron con sus propios ojos. Los apóstoles judíos no se movieron por la fe. They don't move up for belief. They move up for conviction of the truth. No se movieron por la fe, se movieron por la convicción personal de la verdad de un encuentro real con Yeshua resucitado. A diferencia, ¿por qué te digo esto? Porque cualquiera puede venir a engañarte y decirte, bueno, nosotros tenemos otras religiones donde la gente está dispuesta a morir por sus creencias también. ¿Qué es lo que hace diferente uno del otro? Es una enorme diferencia. A diferencia de otros mártires, de otras fes, que mueren por sus ideales, los apóstoles no estaban parados sobre el mundo de la fe. Ellos estaban parados sobre la roca de la evidencia, del conocimiento real de los hechos, porque lo vieron, lo palparon, comieron y bebieron con Él después de la resurrección. En otras palabras, ellos no estaban dispuestos a morir porque creyeron algo que alguien les contó. Ellos estaban dispuestos a morir sobre la base de su propio conocimiento real de lo que pasó con Yeshua. En otras palabras, los apóstoles no estaban defendiendo una fe.
como el islamismo, como el budismo o cualquier otra religión. Ellos no estaban defendiendo una fe, estaban defendiendo una verdad histórica que ellos mismos testificaron. No es lo mismo un mártir que muere por sus creencias a un mártir que muere por sus convicciones históricas de lo que pasó. Los que están dispuestos a morir por sus creencias, solo lo están porque ellos consideran que son creencias válidas, pero no son testigos oculares de esos hechos. Este no es para nada el caso de los apóstoles. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir y a morir, no porque lo creyeron, sino porque lo experimentaron. Son dos cosas diferentes. Los que mueren por una creencia no están en la posición de estar 100% seguros de que lo que creen realmente pasó. Pero este no es el caso con los apóstoles. Ellos estaban parados sobre la evidencia de sus propios ojos, de sus propias manos, de sus propios oídos. Ellos sabían que la resurrección tuvo lugar porque vieron el sepulcro vacío y porque se encontraron con el Maestro vivo después de su muerte y hablaron con Él y comieron con Él e incluso fueron enseñados por Él después de la resurrección. Los apóstoles no estaban siguiendo creencias o fábulas o leyendas. Estaban siguiendo hechos. Verdades que testificaron por sí mismos. No hay manera científica de explicar la conducta de los apóstoles, excepto concediendo que algo realmente grueso y extraordinario les ocurrió. Y ninguna otra cosa pudo ser, excepto que vieron la tumba vacía y se encontraron personalmente con Yeshua resucitado. Su convicción de la resurrección de Yeshua es un hecho histórico que nadie en su sano juicio podría cuestionar sin ser colocado al margen de la investigación académica de la historia. La evidencia está ahí. Es clara, es convincente, es apelante, es insoslayable. Después de decir todo esto, quiero moverme a otra evidencia extraordinaria de la resurrección de Yeshua. Cuando la escuches, te vas a tener que caer para atrás. Pero mi tiempo ahora ha terminado. Lo vamos a ver en la próxima clase, Bezrat Hashem. Vamos a concluir. En las clases previas, te expliqué que la resurrección de Yeshua es un asunto fundamental de la fe que sustentamos en esta casa. En otras palabras, si quitamos el hecho de que Yeshua fue resucitado entre los muertos después de 3 días, entonces nuestro judaísmo no tiene sentido alguno. Somos la gente más digna de lástima de todo el orbe, porque nos hemos pasado todo este tiempo engañados y engañando. Tan simple como eso. Pero, si la resurrección de Yeshua tuvo lugar, si luego de 3 días y 3 noches Dios Altísimo lo levantó de entre los muertos con un cuerpo inmortal, entonces las cosas que hacemos y creemos tienen sentido. Y eso es lo que explica por qué estamos aquí. ¿Y por qué insistimos
en mantener viva la enseñanza de Yeshua y sus reclamos mesiánicos, porque no estamos siguiendo una fábula antigua. Estamos parados sobre evidencias históricas contundentes y apelantes. Esto nos ha llevado a tener que pagar un precio muy alto por nuestras convicciones acerca de la mesianidad de Yeshua. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? A mi edad puedo decirlo. Quizá a la edad de Dani no, porque es muy joven. Y sonaría orgullo. Pero a mi edad ya lo puedo decir. Que traigo en mi cuerpo y en mi alma las marcas de Yeshua resucitado. Un precio muy alto por nuestras convicciones acerca de la mesianidad de Yeshua. Porque solamente con una convicción así podemos sufrir lo que hemos sufrido. Y soportar lo que soportamos con alegría, con gozo y con esperanza, sin claudicar. Porque nuestra fe no descansa sobre fábulas artificiosas, sino sobre estas evidencias históricas que cualquiera que desee puede verificar. Y como fue dicho por una tradición muy antigua que tenemos, si sufrimos con Mashiach, también vamos a reinar con Él. Y lo que sufrimos en este tiempo presente por su causa, que es temporal, no se puede comparar con la gloria de la redención que será revelada cuando el cielo nos envíe a Yeshua para establecer la edad mesiánica, como anunciaron nuestros profetas y como Él mismo lo prometió diciendo: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Creo con perfecta fe en la mesianidad de Yeshua. Creo con perfecta convicción que Él es el único que califica como Mesías para nuestro noble pueblo judío. Y creo con perfecta fe que Él es el que aparecerá como Mesías invicto, como Mashiach ben David, para establecer la edad mesiánica de la cual nos hablaron nuestros profetas. Y por esta convicción y por esa esperanza estamos aquí. Y por esta convicción y por esta esperanza existen comunidades como estas. Y por esa convicción y por esa esperanza seguimos adelante. A pesar de la traición de amigos, del abandono de íntimos y sobre todo, a pesar de la difícil posición en que nos ubican las corrupciones textuales y las corrupciones teológicas del protocristianismo que han tergiversado la realidad de nuestro Yeshua judío ante la vista de nuestro pueblo. Seguir adelante con el rostro erguido, con la conciencia tranquila y llena de esperanza. Seguir restaurando la enseñanza y la personalidad de nuestro justo Mesías. Seguir buscando las ovejas perdidas de Israel. No asunto de moda o de beneficios personales, porque no hay tal cosa, sino lo contrario, por un asunto de evidencia histórica, de convicción histórica, de ser consecuentes con la verdad sin importar el costo. Y a los que seguimos estos principios
y pagamos el precio por ello. Paz sea sobre ellos y sobre todo Israel. Y si tú no estás dispuesto a sacrificarte por esta verdad, si no estás dispuesto a ser marginado por esta verdad, si no estás dispuesto a sufrir y perder privilegios por esta verdad, si para ti la gloria de los hombres es más importante que la gloria de Dios, al menos ten el decoro de respetar a los que sí nos sacrificamos y pagamos el precio de seguir al Yeshua judío cuando pareciera que todo el mundo está en contra. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el hombre y la mujer que sigue a Yeshua no simplemente como asunto de creencia, por asunto de convicción. Feliz el hombre y la mujer que no sacrifican la verdad por la amistad, ni la convicción por la aceptación de los hombres, porque saben a quién sirven, a quién tendrán que dar cuenta y de quién recibirán al final del día la recompensa de su trabajo. Shabbat Shalom.